Cordiales saludos reciban todos ustedes en esta maravillosa mañana. Una antigua leyenda cuenta que un famoso rey decidió reunir a sus principales sabios y eruditos en un cónclave para solicitarles un favor. Acabo de traer un gran anillo de mi última conquista, dijo el monarca. Es muy valioso y además me da la posibilidad que puedo guardar algo más valioso aún en su interior. Necesito que ustedes, al final del día, me den una frase que sea lo más sabio que ningún mortal haya escuchado jamás. Quiero que arriben a una conclusión de sabiduría y luego lo escriban en un papel diminuto. Luego yo guardaré esa frase en mi anillo y si algún día el infortunio permitiera que me encuentre en medio de una crisis muy profunda, abriré mi anillo y estoy seguro que esa frase me ayudará en el peor momento de mi vida. Así que los sabios pasaron el resto del día debatiendo cuál sería esa frase que resumiría toda la sabiduría que ningún humano había oído jamás. Cuando cayó la noche, uno de los eruditos del reino, en representación de todos los demás, se acercó al rey con una frase escrita en un pequeño papel. Aquí está, Su Majestad. Solo tiene que guardarlo en su anillo y leerlo en caso que una crisis golpee su vida y su reino. El monarca guardó el papel en su anillo y se olvidó del tema. A los pocos años, el reino era saqueado por los enemigos y el palacio reducido a escombros. El rey logró escapar entre sus sombras y se ocultó entre unas rocas en las afueras de su devastada corte. Allí, observando un precipicio, consideró la posibilidad de quitarse la vida arrojándose al vacío antes de caer en manos enemigas. Fue cuando recordó que aún conservaba el anillo y decidió abrirlo. Desenroscó el diminuto papel y leyó: esto también pasará. El rey sonrió en silencio y cobró ánimo para ocultarse en una cueva en medio de la oscuridad hasta que ya no corriera peligro. La leyenda dice que 20 años después el rey había recuperado todo su esplendor a fuerza de nuevas batallas y conquistas. El trago amargo había quedado atrás y ahora regresaba triunfante de la guerra en medio de vítores y palmas de una multitud que no dejaba de ovacionarlo. Uno de los antiguos sabios que caminaba al lado del carruaje real, ya anciano, le susurró al rey: Su Majestad, creo que hoy también debería volver a mirar el interior de su anillo. ¿Ahora? ¿Para qué habría de hacerlo? No estoy en medio de una crisis, sino todo lo contrario, replicó el rey. Es que esa frase no solo fue escrita para los momentos difíciles, sino también para cuando crea que todo lo bueno pareciera que ha de perdurar por la eternidad. El rey, en medio de los aplausos, abrió el anillo y volvió a leer: esto también pasará. Y descubrió en ese mismo instante que sentía la misma paz que tuvo cuando estaba a punto de quitarse la vida. El mismo sosiego, la misma mesura lo invadió por completo. Aquel día descubrió que la frase que los sabios le habían entregado era para leerla en las derrotas y por sobre todo en los tiempos de victoria. ¿Qué les parece si en esta mañana inclinamos nuestros rostros y entregamos una vez más este tiempo en las preciosas manos de nuestro Creador bendito? Padre de la gloria, gracias te damos, Señor, por este nuevo día. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te decimos gracias, Padre, por la vida. Gracias, Padre, por el aire que respiramos, Señor. Gracias, Padre, por las derrotas, pero también te damos las gracias, Señor, por las victorias, porque en las derrotas y en las victorias, Señor, ahí ha estado tu presencia, ahí ha estado tu palabra, Señor. Nunca nos ha faltado, Señor. Te bendecimos, Señor, por ello, te alabamos, Señor, y en esta mañana, Señor, predisponemos nuestro corazón para recibir
aquel mensaje, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Ese mensaje que tú quieres que en este tiempo nosotros desenrosquemos, Señor, de nuestro anillo real, Señor, y podamos leerlo, Señor. Ese mensaje, Señor, que nos dará una nueva esperanza. Gracias, Señor, te damos en Cristo nuestro Señor. Amén, Señor, y amén. Vivimos en una temporada en la que la crisis está probando una serie de principios en nuestra vida y que al parecer no estaban nada sólidos. Hay algo muy importante que vale la pena que usted y yo recordemos. Las determinaciones es el paso previo a la acción. Por ejemplo, estuvimos soportando todo este último tiempo y hasta el presente una generación que estuvo viviendo bajo la ley de la postergación. ¿Y qué es la ley de la postergación? La ley de la postergación o bajo la ley de la postergación viven todos aquellos que saben que tienen que hacer las cosas, pero se escudan en una serie de excusas y la flojera para no hacer lo que saben que tienen que hacer y en el tiempo oportuno. Otros, sin embargo, vivían o estuvimos viviendo bajo la ley de la negligencia. Vivir bajo la ley de la negligencia es saber qué es lo que se tiene que hacer y no se lo hace. Muchos otros también estuvieron viviendo o estuvimos viviendo o seguimos viviendo bajo la ley de la comodidad o de la casualidad, creyendo que el éxito y la prosperidad vienen como una especie de golpe de suerte. Y hoy la crisis nos está demostrando que para salir adelante en los tiempos en los que estamos viviendo, vamos a necesitar de hombres y mujeres que se determinen, hombres y mujeres definidos, hombres y mujeres determinantes, hombres y mujeres que se decidan a dar el primer paso. Hace no muchos días se me vino a la cabeza el estudiar aquella frase de lo estoy intentando. Intentar, porque esa frase o idea o esa palabra está tan metida en nuestras mentes que hemos acuñado una idea falsa acerca de intentar y hemos creído que intentar es hacer algo, pero a medias. O empezar a hacer algo sabiendo que no vamos a terminarlo porque vamos a perder. Intentar significa desear algo solamente y no ejecutarlo. Nosotros no podemos vivir de los intentos. De hecho, el mundo está lleno de gente que vive de intentos, pero los intentos terminan siempre en lo mismo, un fracaso rotundo. Déjenme decirle que el éxito, la buena vida, la prosperidad y la felicidad que tanto usted y yo perseguimos no se encuentran detrás de los intentos, no, sino que se encuentran detrás de las acciones, pero las acciones perseverantes. ¿Escuchó? Debemos ser seres humanos que perseveren, gente que no se cansa y mucho menos se rinde. Debemos ser gente que planifica, pero también que se determina a ejecutar el plan. En el libro de Crónicas, por ejemplo, dice que Salomón se determinó a construir el templo. Por eso usted y yo no podemos vivir una vida de intentos, sino de acciones. Aunque sean pequeñas acciones todos los días, al final de cuentas, todas estas acciones obedecerán a aquella ley universal de la acumulación, la cual dice que pequeñas acciones todos los días tienen grandes resultados. Por ejemplo, caminar todos los días 1 kilómetro tiene mejor resultado en tu vida y en tu salud y en mi salud y en mi vida que intentar caminar todos los días 1 kilómetro. Creo que la Biblia está llena de gente que dio ese primer paso y que se determinó a ser perseverantes hasta el fin. En el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, Jesucristo está hablando con sus discípulos en el monte y él está conversando algunas profecías de lo que habría de venir. Y Jesucristo, en el verso del 6 al 8, les dice unas palabras de las que quiero tomar
en esta mañana para entregarles una enseñanza. Dice desde el verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, y habrá ¿qué? Pandemias, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Y aquí quiero detenerme cuando dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿A qué hace referencia este versículo? Cuando en el hebreo usted lee el verdadero significado o lo que el Señor Jesucristo está queriendo decirle a sus discípulos, no le está diciendo necesariamente que, por ejemplo, Bolivia va a luchar contra Brasil o Brasil se va a levantar en contra de Bolivia. No necesariamente, sino que dentro de la misma nación van a haber divisiones. Se va a levantar la misma nación contra la misma nación, el mismo reino contra el mismo reino. Entonces dice que habrán pandemias, habrá hambres, terremotos en diferentes lugares. Y no es que ustedes me pueden decir, no, pero es que todo esto ya venía aconteciendo hace tiempo. Está la pandemia que vimos en el año 1900 y no sé cuánto, y ahora estamos viviendo una pandemia algo parecida. No, pero tener los eventos en el mismo tiempo, creo que es primera vez histórico que nosotros estamos viviendo lo que estamos experimentando. Y dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. En otras palabras, si usted y yo, o si usted planea vivir 20 años más, 30 años más, 40 o 60 o 100 años más en este mundo, más le vale que vaya haciendo el ejercicio diario para tener un corazón saludable y maduro. Más nos vale que la crisis por la que estamos atravesando nos lleve a analizar cómo están los fundamentos o los cimientos de nuestra fe y de nuestra vida. Porque de acuerdo a la Biblia dice, y lo describe tan al detalle, la época por la que estamos viviendo, nuestro Señor Jesucristo la definió como principio de dolores. Esta crisis por la que estamos atravesando fue tan claro el Señor y dijo, eso es el principio de los dolores. Imagínese si así es el principio y en el inicio del mismo ya hay cientos de miles de cristianos quebrados en sus principios, valga la redundancia, pero son gente de 5, le estoy hablando de gente que ya lleva 3, 5, 10, 20, 40 años estudiando las escrituras, caminando en el evangelio, pero que ya se quebraron y en el principio. ¿Qué cree usted que les espera a esas personas que se quebraron en el principio? Y mire que lo que continúa diciendo en Mateo 24, del 9 al 13, les quiero leer la versión Kadosh, y dice desde el 9, en ese tiempo ustedes serán arrestados y entregados para ser castigados y muertos, y toda la gente los odiará por mi causa. El 10, en ese tiempo a muchos les tenderán trampas para que se traicionen y se odien unos a otros. Muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a mucha gente. El 12 dice, y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento de la Torá, la falta de cumplimiento de la Escritura, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, y aquí mire que nuestro Señor Jesucristo nos da un tip, pero que nos va a salvar la vida. Pero el que persevere hasta el fin, este alcanzará la promesa. Este no era un mensaje motivacional que el Señor Jesucristo les daba a sus discípulos, ni en esta mañana el Señor quiere motivarnos en nada a través de este mensaje. No, anótese esa frase. Pero el que persevere hasta el fin, este alcanzará la promesa. Yo no sé si esta crisis se inició cuando Estados Unidos o Donald Trump mató a Soleimani,
la cabeza de Hamas al principio de año, en enero, si se inició cuando un tubo de ensayo se les cayó ahí en un laboratorio en China, si esto empezó en noviembre con un preensayo, una simulación de lo que sería una pandemia. Yo no sé si esto es obra de los Illuminati o es obra de un poder que maneja la economía mundial, no lo sé. Lo que sí sé es que esto, lo que estamos viviendo, este principio de dolores, ya nuestro Señor Jesucristo nos los había profetizado en Mateo 24. Y esta crisis está probando, déjeme decirle, 4 cosas importantes. Y yo quiero que usted la anote, esas 4 cosas importantes. Número 1, está probando el corazón o el cimiento de nuestra fe. Número 2, esta crisis está probando las emociones y el compromiso de las personas. Número 3, esta crisis también está probando las finanzas y la buena administración de todos nuestros recursos. Y finalmente está probando esta crisis el compromiso que tenemos con nuestra familia y nuestras generaciones. Espero que usted lo haya notado. Estamos viviendo aquello que en las escrituras se llamó como tiempos peligrosos, y el enemigo de nuestras almas, lo único que él quiere y pretende conseguir es que usted y yo nos rindamos en cualquiera de estas 4 áreas, sino en las 4 que le acabo de mencionar. En este último tiempo, la tentación de muchos cristianos no ha sido buscar el pecado o caer en algún pecado. Déjeme decirle que la tentación del cristiano en este último tiempo ha sido rendirse. La tentación de muchos cristianos en este último tiempo ha sido: quiero tirar la toalla, quiero dejarlo todo. Muchos han sentido, si es que no lo han hecho, y dicho: no siento ganas de seguir. No siento ganas de continuar con este matrimonio. No siento ganas de seguir conectado a H21 noche tras noche. Al final y al cabo estoy gastando mis megas, estoy ocupando mucho internet. No siento ganas de continuar en el ministerio, y así la lista podría ser interminable de todas aquellas cosas en las que hemos querido nosotros abandonar. Y yo con esto quiero también decirles, y para que se anote, que he identificado 3 tipos de personas. El primer tipo de persona que yo identifiqué fueron aquellos que se quedaron estancados. ¿Quiénes son los que se quedaron estancados? Aquellos que se llenaron de excusas, hasta llegaron a perderse, aquellas personas que llegaron hasta perderse de los chats, quedaron mudos, no volvieron a contestar un solo mensaje más, ninguna invitación. Se les envía invitación para conectarse diariamente a H21, ya por último ni el ok le sacan a uno. El segundo tipo de personas son aquellos que se rindieron o que tiraron la toalla. Escuche bien esto: quedarse estancado es el presagio de uno que está a punto de rendirse. El que está a punto de rendirse se aísla, se queda solo, se llena de excusas y bueno, le pone excusas a muchas cosas de la congregación, a muchas invitaciones dicen no puedo, pero a otras, sin embargo, no le dicen no puedo. A lo que es esencial y a lo que es verdadero le dicen que no pueden. Se excusan para no compartir la palabra, interponen otros compromisos y aplazan los compromisos con la congregación, interponiendo otros que son un poco menos importantes, pero esto es simplemente la antesala al fracaso. El tercer tipo de personas, sin embargo, son aquellos que perseveran, aquellos que aún siguen creyendo, los que aún siguen adorando, los que aún siguen estudiando las escrituras, los que siguen orando de madrugada, los que siguen reuniéndose con sus grupos del ministerio. Mucha gente, desde que iniciamos, ha dejado de reunirse. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero mucha gente que
en un principio se reunía en las salas de H21, de pronto dejó de aceptar las invitaciones para entrar a las reuniones, a las enseñanzas. Y no es que no tengan celular o no tengan internet, no. Sin embargo, hay otros que nunca dejaron de conectarse, nunca se excusaron de compartir, son los primeros en conectarse y son los primeros en saludar. Este es el tercer grupo del que yo les estoy hablando y del cual el Señor en este último tiempo está levantando como una señal en medio de estos tiempos. Son aquellos que perseveran. Escúcheme bien, antes de que yo prepare este mensaje, le pregunté al Señor, Padre, le dije, háblame algo, decime lo que sea, Señor, dame cualquier orden y yo lo voy a hacer. Y Él me dijo simplemente, hija, no te rindas. Vuélvete a mí con todas tus fuerzas y con todos tus recursos, pero por favor, no te rindas. Escúchenme bien lo que les voy a decir en esta mañana. Si hoy usted le pregunta a alguien, por ejemplo, ¿de qué equipo es? ¿De qué equipo de fútbol es? ¿Sabe qué? Al ratito, al instante, instantáneamente le va a responder, yo soy de Blooming, soy de Oriente, soy de Destroyer, soy de Guavirá, no sé qué más equipos de fútbol habrá, pero al instante se identifican con un equipo de fútbol. Pero si a esa misma persona usted le pregunta, ¿en qué ministerio servís? O en el peor de los casos, si pertenecen al cuerpo de Cristo, ¿sabe? Los cristianos, para no hablar para otros, somos más fieles a un equipo de fútbol, perseveramos más en la fidelidad a un equipo de fútbol o a un partido político o a un personaje o artista que al servicio del altar. Los que perseveran hasta el fin alcanzarán las promesas. No porque usted se rinda, preste atención, escuche bien, no porque usted se rinda, Satanás va a dejar de hacerle la vida imposible. No porque usted sea cobarde, no porque usted tire la toalla, su destino o los problemas se van a terminar. Al contrario, hasta se pueden empeorar. Conozco cristianos que nunca se conectaron a ni una sola reunión. Pero tras que le dijeron, vos ponés 20 para que ganes 60, ¿sabe qué? Instantáneamente se bajaron la plataforma, organizaron los grupos, se bajaron un montón de diapositivas, aprendieron a utilizar PowerPoint. ¿Y para qué más le vamos a decir? Dios está levantándose, sin embargo, para Él una señal, y es aquella generación que no está dispuesta a rendirse. Es una generación de gente que persevera y no es cobarde. El Señor me dijo, dile a mi pueblo que no se pueden rendir ahora. Un hombre y una mujer que perseveran pegados al altar son personas que son capaces de transformar destinos eternos, no solo de su matrimonio, también el de sus generaciones, también el de su ciudad y también el de las naciones enteras. No es fácil, no, pero tampoco es imposible. Abandonar es la decisión más fácil, pero esa decisión solo la podría tomar un cobarde. Uno que se acobardó de luchar con su carácter, uno que ya no quiere saber más de su matrimonio, uno que se acobardó de luchar por sus hijos. Quiero darle en este mismo instante una noticia. Toda crisis es pasajera. Saque de su anillo aquel mensaje sabio y desenróllelo y vea lo que dice, lo que está escrito en ese rollo. Esto también pasará. Toda crisis es pasajera. Yo quiero también decirles y darles a todos ustedes un secreto. ¿Por qué yo no me rindo? ¿Por qué yo no me acobardo? ¿Por qué yo hasta el día de hoy no tiré la toalla? ¿Sabe por qué?
Y este pasaje el Señor me lo mostró cuando yo retornaba el año pasado de la Argentina, cuando me sentía la mujer más culpable por haber dejado a mi hijo como lo dejé y por haberlo dejado a mi esposo en las condiciones que lo dejé para ir y predicar a la Argentina. ¿Sabe qué? Yo sé que dentro del ministro o dentro de los que servimos al Señor, siempre hay esa pelea, vamos a decir, sentimental o emocional que tenemos si vale la pena abandonar la familia o vale la pena dejar a un lado los sentimientos, las emociones, dejar incluso hasta nuestros hijos para el día de su cumpleaños y no celebrar junto con ellos. ¿Sabe qué? Hay historias, pero historias fabulosas. Moisés tuvo que dejar a su familia 10 años. 10 años tuvo que dejar Moisés a su familia. ¿Y sabe qué? Todo por causa del propósito que el Dios Todopoderoso había depositado en él. Ese hombre que Dios utilizó para libertar toda una nación, ese hombre también estuvo en un conflicto emocional. Pero yo quiero regalarles aquel pasaje que el Señor me regaló en aquella oportunidad y está en 2 de Corintios 4 del 16 al 18 y dice: por lo cual no perdemos la valentía, aunque nuestro ser exterior va en camino al deterioro, nuestro ser interior se está renovando diariamente, porque nuestras ligeras y pasajeras tribulaciones están llevando a cabo para nosotros una eterna gloria que su peso está fuera de descripción. Me encanta esta versión porque dice que todas estas dificultades están trabajando a favor de todos nosotros, para que nosotros tengamos esa eterna gloria. Imagínense, no tiene descripción. Dice el 18, nos concentramos no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, puesto que las cosas que se ven son temporales, son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. El Señor también me dijo recién, ¿quieres que te explique acerca de este pasaje? Y yo le dije, obvio que sí. Y el Señor me dijo, lo que decidas hoy hacer, tus hijos se lo comerán mañana. Si tú decides rendirte hoy, tus hijos comerán tus fracasos mañana. Escuche bien. Yo no sé cuántas personas están asistiendo esta enseñanza, y yo no sé cuántos de los que están asistiendo a esta enseñanza tienen una prole que está caminando atrás de ustedes, atrás de nosotros. Nosotros no podemos ser egoístas con aquellos que dependen de nuestras decisiones de hoy. Una persona madura jamás tomará decisiones basadas en sus emociones. Finalmente, y para que terminemos de entender esto, yo quiero que leamos lo que le sucedió al rey de Israel en el segundo libro de Reyes 13, cuando, yo no sé si usted se recuerda, en aquella oportunidad, cuando el profeta Eliseo le dice al rey de Israel que tome un arco y unas saetas. Dice así, en el versículo 15, y le dijo Eliseo, ¿a quién? Al rey de Israel, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. ¿Cuál es tu arco y cuáles son tus saetas? ¿Sabe cuáles? Aquellas que usted dejó tiradas hace muchos días. El arco y las saetas pueden ser, yo no sé, pueden ser la adoración, tu adoración, puede ser el estudio de las escrituras, la enseñanza. Yo no sé cuál era tu instrumento de guerra, pero el profeta le dijo, así como en esta mañana yo les estoy diciendo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas,
Y el 16 dice, luego dijo Eliseo al rey de Israel, luego dijo Eliseo al rey de Israel. Y esto es lo que el Señor les dice en esta mañana, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso, ¿quién? El profeta, sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, y el Señor en esta mañana les vuelve a decir por voz profética, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Golpeó 3 veces y se rindió. El 19 continúa diciendo, entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Ahora solo 3 generaciones tuyas derrotarán a Siria. Pero ¿cuál es el arco y la flecha? Son los instrumentos tuyos, aquellos que el Eterno te confió para la guerra. Tu arco y tu flecha puede que sean la intercesión y tu servicio. Tu arco y tu flecha puede que sean el estudio de la palabra y la guitarra. Tu arco y tu flecha puede que sean tocar la batería y predicar. Pero usted me dirá, ¿de cuál alabanza, de cuál intercesión, de cuál servicio usted me habla? Esa que dejaste tirada hace meses. Pero ¿de cuál batería o de cuál enseñanza usted me está hablando? De aquella que dejaste tirada hace meses. Y eso, mire hermano, esta crisis, usted y yo, no la vamos a ganar a través de métodos humanos. A ver, abra su entendimiento. No vamos a vencer esta crisis, ni ninguna crisis, porque este es el principio. No vamos a vencer ninguna crisis con métodos humanos. Esta crisis y cualquier crisis la vamos a ganar a la manera de Dios. Déjeme decirle una última cosa más que descubrí de este rey que golpeó solo 3 veces y se rindió. ¿Sabe usted que este rey no tuvo descendencia? ¿Usted sabía que este rey no aparece su descendencia? No aparece su descendencia. No podemos ser nosotros irresponsables. En este tiempo menos, el Señor te dice en esta mañana, no te rindas. No es tiempo de rendirte, porque todo aquello que tú decidas en este tiempo es lo que tus hijos, tus generaciones van a comer el día de mañana. Finalmente, quiero leerles en Hebreos 10, del 37 al 39, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, ¿quiénes? Nosotros no somos de los que retroceden, no somos de los que nos rendimos para perdición, para fracaso, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. Déjenme en esta mañana orar por aquellas decisiones que usted tiene en mente y tiene ya por cumplir. O por aquellas personas o por aquellos siervos o por aquellos hermanos que dejaron tirado el ministerio, que ya no se reúnen, aquellos que no perseveraron en su matrimonio, por aquellos que no perseveraron en el negocio, por aquellos que no perseveraron con sus hijos.
Tome su arco y su flecha en esta mañana. Vuelva a tomar el arco y la flecha, porque el Señor te dice en esta mañana, no te puedes rendir ahora. Amén. Padre de la gloria, hemos recibido, Señor, tu mensaje. Hemos recibido, Señor, esta palabra, Señor. Padre bendito, es una palabra viva, Señor. Gracias te damos porque ha penetrado, Señor, todo nuestro ser, Señor. Nos has confrontado, Señor, con nuestra realidad, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por el espíritu de cobardía, Señor, que dejamos entrar, Señor, en nuestras vidas. Padre eterno, perdónanos, Señor, por haber dejado tirado, Señor, el ministerio, Señor. Por haber dejado tirado, Señor, el tiempo de oración, Señor. El tiempo, Señor, de comunión contigo, Señor. El tiempo, Padre eterno, de consultarte, Señor, aún hasta el mínimo detalle de cualquier decisión, Señor. Padre bendito, te pedimos perdón, Señor, por habernos acobardado, Señor, por haber tomado malas decisiones, Señor, basadas en nuestras emociones, Padre eterno. Te pedimos perdón, Señor. No queremos, Señor, fallarte. No queremos fallar, Señor, y errar al blanco, Señor. Nosotros queremos ser de aquellos, Señor, que golpean, Señor, hasta ver la victoria, hasta nuestra última generación, Señor. Nosotros no les vamos a dar de comer a nuestros hijos, Señor, a nuestros nietos, Señor, a nuestras generaciones fracaso, Padre eterno. Te pedimos perdón, Padre de la gloria, y en nuestro lenguaje, en nuestro léxico, Señor, y en nuestras generaciones, Señor, no se va a escuchar la palabra fracaso, bendito Dios. Padre bendito, nosotros somos de los que heredamos las promesas. Nosotros le heredamos, Señor, bendición a nuestras generaciones, Dios bendito. Te alabamos, Padre eterno, una vez más. Te glorificamos, Señor. Te damos las gracias porque tú eres el fiel ejemplo, Señor, de aquel que persevera, Señor, con nosotros, aunque nosotros nos sentamos rendirnos, Señor. Gracias, Padre eterno, te damos, Señor, por ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que perseveró, Señor, hasta el fin, Señor. Él no se escudó ni se excusó en el dolor que sentía, Señor, en sus heridas, Señor. Él no se excusó, Señor, cuando estaba con las manos, Señor, clavadas, con los pies clavados en aquella cruz, Señor. Bendito Padre, cuando le faltaba el aire, Señor, aún allí, Señor, predicó tu palabra, Señor. No se excusó, Señor. No se rindió, Padre de la gloria, porque Él sabía que la herencia, Señor, el legado, Señor, nos los estaba entregando, nos los tenía que entregar a todos nosotros. Te alabamos, Jesucristo, por tu obediencia, por tu sencillez, Señor, por no quejarte, Señor. Gracias porque fuiste, Señor, hasta la cruz, sufriste, Señor, sin abrir tu boca, Padre. Te alabamos, Cristo, por ese ejemplo, Señor, que todos los días, Señor, nos los pones en recuerdo cuando nosotros sentimos, Señor, rendirnos. Gracias te damos una vez más, Señor. En ti tenemos la herencia eterna. Amén, Señor, y amén. Y yo quiero en esta mañana lanzarles un último desafío a todos ustedes, después de haber escuchado este mensaje, esta palabra. En el principio yo les hablaba acerca de la ley de la acumulación. Pequeños hechos o pequeños movimientos son aquellos, yo no sé si usted escuchó aquella ley de la acumulación, no la científica, sino la que es conocida a nivel popular, aquella que dice que cuenta que en la época de primavera en la China nacen millones de mariposas y que el aleteo de cada una de aquellas maripositas son capaces de producir en Hawái, en la costa oeste de Estados Unidos, olas hasta de 3, 4, 5 metros, son capaces de provocar tsunamis en la costa oeste de los Estados Unidos. Yo quiero en esta mañana desafiarlos a todos ustedes para que sembremos un granito de arena para la construcción. Estamos en este tiempo entrando en una primera fase de colocar el piso
dentro de la edificación, pero el piso de la parte de adelante. No vamos a decir de todo el edificio. Es una parte, la parte de adelante. Yo quiero desafiarlos a todos ustedes a que sembremos 1 metro, que sembremos de a 1 metro de piso, 1 metro cada uno de nosotros. Ya vamos a provocar, ¿sabe qué? Un tsunami de bendiciones. Y no es solamente la bendición para mí. No es solamente la bendición individual para usted. La bendición que usted va a cosechar va a ser por sus generaciones. Usted está sembrando para que sus generaciones cosechen bendición abundante. Vamos a dejar ahí el número de cuenta para que usted se sienta desafiado. Nosotros aquí somos 4 en la casa, mi esposo, yo y mis 2 hijos. Vamos a sembrar de a 1 metro para que esa parte de adelante que queremos nosotros pronto utilizar para ir ya reuniéndonos de a poco. Yo quiero en esta mañana desafiarlos a ustedes y desafiar también a mi familia para que sembremos 1 metro cada uno de nosotros. Aquí en la casa vamos a sembrar 4 metros de piso. Están ahí, ya la va a pasar, una vez terminemos este mensaje, el pastor va a pasar el número de cuenta al que usted y cada uno de sus hijos, su esposo, va a sembrar su metro de piso. Dios les bendiga, Dios les prospere y cielos abiertos para todos ustedes en esta semana. Amén.